Tema 9. La experiencia de Dios. La experiencia de Dios, hecha por innumerables hombres y mujeres a lo largo de la historia de la salvación, es como la fuente subjetiva de la teología. El encuentro personal con Dios es provocado normalmente por el testimonio de la Biblia, leída en la Iglesia con las luces del Espíritu Santo. La experiencia creyente se halla, por tanto, en estrecha relación con la fe y la vida eclesiales, y contribuye a que la teología no sea una actividad puramente intelectual o erudita. Esta experiencia nutre la actividad teológica y es una garantía de su recta orientación. 1. Noción e importancia de la experiencia. El peligro del intelectualismo en una equilibrada teología. La experiencia no debe separarse del conocimiento. Una insistencia en este último con olvido de la primera incurre en una visión intelectualista y parcial de nuestra religión. El cristianismo hace un discurso fuertemente radicado en la esfera pasional del ser humano, es decir, un discurso de amor, temor, esperanza, benevolencia, compasión y perdón. Síntesis de conocimiento y experiencia. Las ideas y nociones que soportan el conocimiento intelectual mueven poco sin la vivencia, mientras que la experiencia y los movimientos afectivos resultan ciegos y sin rumbo sin las ideas que deben orientarlos y darles contenido. La síntesis de nociones y vivencias resulta necesaria para una concepción práctica y real de lo cristiano. Noción de experiencia. Cuando se habla de experiencia no se trata de la mera afectividad, ni de una experiencia puramente psicológica, que nace y muere en el mundo interior del sujeto. Tampoco hablamos de la experiencia mística. Los místicos cristianos han hecho desde luego la experiencia de Dios. Pero su conocimiento experimental de lo divino resulta tan oscuro y misterioso que apenas puede narrarse cuando no se ha tenido, y, por su carácter inefable, no se hablará de él si se tiene. Refiriéndose a su experiencia de Dios, San Juan de la Cruz escribe en Llama del Amor Viva que es algo de lo que, uno no querría hablar, porque veo claro que no lo tengo de saber decir. Santa Teresa de Jesús en sus Moradas, dice sobre la unión con Dios que, no se ha de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir de declararlo. Aquí nos referimos a la experiencia que se puede encontrar en la vida espiritual ordinaria del creyente. La vida espiritual cristiana contiene diferentes niveles y momentos de intensidad, y, sin ser mística en el sentido estricto de la palabra, se halla abierta a importantes vivencias de Dios y de lo sobrenatural. Cualquier experiencia supone alcanzar la realidad de las cosas como algo inmediatamente dado y presente ante el sujeto. Experiencia es el saber vivido, la vivencia de la realidad. Importancia para la teología. Resulta actualmente muy importante para la teología recuperar y articular la dimensión experiencial de la vida cristiana, porque en ese marco será más inteligible y significativo el discurso sobre Dios. Esta tarea implica también la aclaración de las relaciones entre fe y experiencia. 2. La experiencia de Dios en la Biblia. La Biblia documenta con sencillez y hondura la automanifestación de Dios al pueblo elegido. El pueblo, tanto colectivamente como algunos representantes destacados, viven la experiencia de Yahvé y sus obras poderosas de salvación. El pueblo hebreo en su conjunto testimonia el encuentro verdadero con Dios, que es determinante para su vocación, su misión en la historia, y su espiritualidad. La Escritura nos transmite asimismo la experiencia creyente de grandes personajes bíblicos. Abraham, Moisés, David, Amós, Isaías, Jeremías, etc. han tenido en su llamamiento una inefable experiencia de Dios, que se convierte para ellos en una realidad y un horizonte vital mucho más importante que ellos mismos. La experiencia del Dios vivo se continúa en el Nuevo Testamento en la experiencia que los discípulos hacen de Jesús y con Jesús. Estas vivencias culminan en la experiencia de la resurrección, con el Señor resucitado presente en medio de ellos. El encuentro del resucitado con los discípulos y las mujeres cambia completamente su existencia. Es una experiencia transformante. Esta experiencia, hecha predicación y confesión de fe, pervive en la Iglesia y en la vida de los cristianos. El horizonte personal del creyente se funde con el horizonte, más amplio y constituyente, de la fe eclesial. La fe cristiana aparece entonces como el modo específico de creer en Dios, que nace en último término de la experiencia histórica de Jesús, y se alimenta en la tradición eclesial de sus testimonios a través de los siglos. 3. La cuestión de la experiencia en la teología cristiana. La experiencia religiosa como tema específico, que recibe un lugar en los tratados de teología fundamental y dogmática, aparece en el siglo XIX. Es una cuestión que se origina principalmente en el mundo religioso salido de la Reforma protestante,
aunque posee numerosísimos precedentes en la tradición cristiana desde los tiempos más antiguos. 3.1. Hasta el siglo XVI San Agustín contribuye decisivamente a una teología de la experiencia, que se halla abierta a la trascendencia divina, y supone a la vez un desarrollo de la interioridad humana. La experiencia no es en el santo de Hipona ahondar en sí mismo, sino entrar en la fe y en el misterio inefable que la fe vela y descubre al mismo tiempo. No es un asunto de psicología religiosa. Hay una luz que se hace presente e ilumina el movimiento de la mente, de modo que la acción reveladora de Dios es comprendida por San Agustín como el don de esa luz íntima al alma. La fe posee una tendencia intrínseca a la experiencia y a la visión mística, que es como la antesala y la anticipación de la visión bienaventurada. San Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109, es autor de una teología de la fe que incluye un discurso sobre la experiencia creyente. El que no cree escribe en su epístola sobre la encarnación del Verbo no experimentará nada, experietur, y el que no ha experimentado tampoco conocerá nada. De la misma manera que la experiencia se eleva sobre el haber oído decir, así el conocimiento del que experimenta sobrepasa el conocimiento del oyente, y por eso no se puede comenzar a investigar los misterios sobrenaturales antes de haber adquirido desde el sólido fundamento de la fe unas costumbres virtuosas y una sabiduría, sapientia, probada. La verdad cristiana, gustada a través de la experiencia, se convertirá a partir de San Bernardo y de la teología monástica en el eje de la teología espiritual, que en este tiempo no se ha separado aún de la dogmática. San Buenaventura es un destacado continuador de esta línea teológico-mística. Insiste en una concepción de la teología como saber práctico y no simplemente especulativo. Su obra no es solo la de un maestro en teología sino sobre todo la de un maestro de espiritualidad. Libros como el Itinerarium Mentis ad Deiam, caracterizado por su cristocentrismo y su tendencia mística, plantean una doctrina de la iluminación, que es el presupuesto objetivo de una auténtica experiencia religiosa. Santo Tomás de Aquino reformula el tema agustiniano de la atracción interna por el amor, y lo hace con ayuda de lo que llama interior instinctus et attractus doctrinae, que son necesarios para que el hombre reconozca y acepte el carácter sobrenatural de los actos externos de la revelación divina. El interior instinctus es también designado por Tomás con los nombres de inspiratio interna y experimentum. Dentro de la dinámica del acto de fe, los dones del Espíritu que Dios concede junto a la gracia llevan al creyente a una experiencia, cada vez más honda, de la presencia del ser divino y de la verdad y la belleza que se encierran en el misterio de Dios. Se trata de la experiencia que generalmente se denomina mística cristiana. Es un sentir las cosas divinas, que se diferencia del saber sobre Dios. 3.2. A partir de Lutero. Con la Reforma protestante, el tema de la experiencia reviste un fuerte tono subjetivista, que a veces parece comprometer la objetividad del misterio divino. La ortodoxia protestante del siglo XVII se caracteriza por el deseo de presentar sistemáticamente los principios religiosos reformados como expresión directa de la verdad de la Biblia. Esta verdad bíblica se hallaría confirmada, según esta concepción, por el testimonio del Espíritu Santo, que habla en el corazón de los fieles. Pero los teólogos de este tiempo se resistieron a otorgar a este testimonio espiritual la categoría de criterio religioso fundamental. En el siglo XVIII, siglo de las luces, se tiende a construir un sistema puramente racional de nociones religiosas, fundado en la naturaleza humana. El criterio real de verdad es, por tanto, para los teólogos luteranos y reformados, un principio de racionalidad. Los teólogos protestantes del siglo XIX insisten en la experiencia personal como lado subjetivo del principio protestante, y como criterio independiente de la verdad religiosa. Este nuevo planteamiento iba dirigido contra el principio ortodoxo de la autoridad formal y última de la Biblia, y suponía también una crítica del principio de racionalidad del siglo XVIII. La teología protestante ha desplegado así sucesivamente, en un abanico temporal de 3 siglos, 3 criterios o principios: Biblia, razón, experiencia, cada uno de los cuales ha manifestado una fuerte inclinación a imponerse de manera absolutista y con olvido de los otros dos. 3.3. Siglo XIX y XX. Schleiermacher, 1768 a 1834, ha ejercido una influencia decisiva como es bien sabido en el modo en que gran parte de la teología de los siglos XIX y XX ha planteado e intentado resolver la cuestión de la experiencia. Un aspecto capital del pensamiento de Schleiermacher, que viene dictado en gran medida por sus presupuestos filosóficos de tipo idealista,
es entender que la experiencia religiosa es la conciencia subjetiva, conciencia del propio yo. De aquí arranca el protestantismo contemporáneo, que creerá encontrar en la experiencia subjetiva de la fe el fundamento de la certeza para la verdad cristiana asumida por la conciencia creyente. S. Kierkegaard, 1813 a 1855, constituye en el mundo protestante una excepción a estos planteamientos subjetivistas, porque la pasión de la subjetividad adopta en él la conciencia y el deseo de la no reabsorción de la experiencia de Dios en el mero saber conceptual del hombre y en las vivencias humanas. Los autores católicos modernistas defendieron, a principios del siglo XX, la tesis de que la revelación divina y la esencia del cristianismo consisten en una experiencia del sujeto creyente. Esta visión reductiva de la revelación, identificada con un fenómeno subjetivo, y de la experiencia misma, privada de una referencia trascendente y externa al sujeto, aparece principalmente en los escritos de Aluasi, 1857 a 1940, y Getirel, 1861 a 1909. La doctrina de los modernistas fue censurada por Pío X en la encíclica Pascendi, 8 de septiembre de 1907, 28. En las últimas décadas, la teología católica ha incorporado la experiencia a su reflexión ordinaria, con el fin de relacionarla adecuadamente con el conocimiento de fe, y situarla al mismo tiempo en un marco más amplio, en el que figura junto a la autoridad y la tradición. 4. Fe y experiencia. 4.1. Circularidad entre fe y experiencia. Existe una estrecha relación entre fe y experiencia cristiana. Es una relación de cierta circularidad. Porque la fe procede de una experiencia religiosa en la que se incoa, y a su vez la experiencia cristiana es como el desarrollo de la fe en el sujeto. La conexión entre experiencia y fe permite evitar los dos extremos que pueden ocurrir en la vida práctica del creyente, el intelectualismo y el emotivismo. La fe supone conocimiento y experiencia del misterio divino, y tiene por tanto un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Una fe que no tendiese a la experiencia del misterio podría ser una fe en cierto modo vacía y abstracta. Una experiencia sin un contenido claro de fe podría desembocar en irracionalidad, o en un simple entusiasmo religioso sin fundamento ni equilibrio. 4.2. La fe busca la realidad de Dios. La relación entre fe y experiencia de la que hablamos aquí se apoya en el hecho de que el asentimiento de la fe no descansa o se detiene en la palabra oída, sino que pide entrar en ella, con un deseo de llegar hasta Dios. Escribe esto. Tomás, actus autem credentis non terminatura denuntiabile, sed ad rem, sth 22, 1, 2, ad 2. El acto del que cree no se concluye en el enunciado sino en la realidad. 4.3. Un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo concede a la persona una suavidad para aceptar la revelación. Esta suavidad o dulzura interior es una atracción con la que el Espíritu testimonia íntimamente la palabra divina, con una acción iluminadora e inspiradora de afectos. Se trata de un instinto espiritual que supone una experiencia interior. Esta atracción interior puede considerarse y denominarse experiencia por la inmediatez con que se percibe como un hecho, y porque activa las capacidades intelectuales, afectivas, y sensibles del hombre y la mujer creyentes. 5 características y condiciones de la experiencia creyente. Se sigue de todo lo expuesto hasta aquí que la experiencia del misterio divino es posible. Pero este sentir a Dios se realiza bajo unas condiciones determinadas, y presenta características que nos corresponde examinar ahora. La experiencia de Dios no se produce en estado puro ni de modo directo. Se halla siempre situada, es decir, mediada por el mundo exterior al creyente. Se realiza a través de la experiencia del mundo finito. El hombre hace su experiencia de Dios a través del mundo finito, como punto de partida fenoménico que es trascendido en un determinado momento. El yo interior contribuye activamente a la experiencia, pero el estímulo que la provoca no es únicamente interior, sino que proviene del mundo que nos rodea, finito y simbólico, y de la experiencia que tenemos del mismo. La experiencia de Dios es limitada. Dios es siempre mayor que cualquier experiencia que podamos hacer de Él. Sea lo que se descubra en el desarrollo de la experiencia, Dios lo supera siempre. El don divino es infinitamente superior a la capacidad humana de acogerlo, y nunca podemos, por lo tanto, encerrar o circunscribir a Dios en nuestra experiencia. La experiencia de Dios no es una meta en sí misma, o una situación lograda que se puede detener y conservar a discreción del sujeto.
Quien hace de la experiencia un objetivo en sí mismo se está ocupando únicamente de su propia psicología. Es Dios quien lleva la iniciativa, y podemos así considerarle más sujeto que objeto de nuestra experiencia. De nada sirve buscarla si Dios no la concede graciosamente según su amor y beneplácito. La experiencia de lo divino es paradójica, no es siempre una experiencia de la luz y del consuelo espiritual. Es también vivencia de la cruz y del abandono de Dios. Tiene como fuente y modelo el sentimiento vivido por Jesús al morir, Siefar. MT 27,46. Se manifiesta en la noche oscura, que es precisamente una experiencia de la no experiencia, experiencia de la aparente ausencia de Dios. La comunicación de la experiencia es inefable, no del todo comunicable. Pero muchas experiencias se hallan, sin embargo, llamadas a ser comunicadas a los demás por su propia naturaleza de carisma, concedido para el bien de toda la Iglesia. Cualquier fenómeno espiritual y místico está referido a la totalidad del cuerpo eclesial. 6. Comprobación y autenticidad de la experiencia. Se puede decir que una experiencia solo es válida en la medida en que se confirma. Hace falta lograr y articular una comprensión, racional, de la experiencia religiosa y cristiana, porque ésta no puede justificarse a sí misma sin un fundamento o base exterior que la sostenga objetivamente. Esta comprobación o verificación se ordena a clarificarla y a liberarla de las posibles ambigüedades a las que, por su naturaleza subjetiva y movediza, está sujeta. Se trata, por tanto, de discernir si una experiencia espiritual determinada que se presenta como cristiana, lo es realmente. Podemos invocar 4 criterios como verificadores más importantes de la experiencia humana. Estos criterios de verificación no actúan o se cumplen por separado. Hacen falta todos, en mayor o menor medida, para discernir la validez cristiana de una determinada experiencia. Racionalidad. Aunque nos encontramos en un terreno espiritual, que contiene elementos sobrenaturales y a veces carismáticos, no hay que olvidar que no se da una experiencia verdaderamente humana sin el concurso de la razón y del conocimiento. Este criterio resulta fundamental para distinguir genuinas experiencias de otros fenómenos psicológicos caracterizados por el sentimentalismo, conmociones anímicas y alteraciones morbosas de la sensibilidad. La experiencia verdadera no conlleva anormalidad ni irracionalismo. Referencia cristológica. En las palabras y acciones de Jesús se manifiesta el reino de Dios, y en él habrá de manifestarse también la experiencia del reino. Jesús y el Espíritu son así piedras de toque para comprobar el carácter de las vivencias espirituales y de las mociones íntimas de los discípulos. La vida cristiana siempre tiene como referencia y conduce a Jesús y a su Espíritu. Integración eclesial. El cristiano vive en la Iglesia y a partir de ella. La Iglesia nutre su vida espiritual, y puede juzgar la validez de sus experiencias religiosas, con el fin de orientar y ayudar a su correcto discernimiento. La verdad sobre Dios es inseparable de la Iglesia donde aparece el verdadero rostro de Jesucristo. Coherencia cristiana. El criterio práctico para discernir la experiencia tiene hondas raíces evangélicas. Todo árbol se conoce por sus frutos, LC 6,44. Presenta un aspecto personal, porque la experiencia tiene que producir una conducta moral adecuada al Evangelio. Esta conducta sobrepasa, como es lógico, el orden meramente individual, e incide en los demás hombres, en la Iglesia y en la comunidad humana considerada en su conjunto. La coherencia de la vida evangélica no puede detenerse en metas de santidad personal que no sean a la vez metas de servicio fraterno y de justicia. 7. Espiritualidad y teología. La teología es una de las vías en la búsqueda del conocimiento de Dios. Comparte esta búsqueda con la vía contemplativa o espiritual. La teología recorre su camino hacia Dios, y hacia la comprensión del mundo desde Dios, de modo racional y discursivo. En la vía espiritual se procede, en cambio, de manera más bien afectiva e intuitiva. Son 2 vías de acceso a Dios que no se deben oponer ni separar de modo absoluto. Existe entre ambas una relación y una afinidad, que en ocasiones han llegado a ser muy estrechas. La teología sin contemplación degenera fácilmente en una ciencia de puros conceptos, y la contemplación sin teología podría convertirse en autoengaño y fantasía espiritual. Puede decirse que la actividad teológica occidental se ha desarrollado en gran medida sobre todo a partir del siglo XV en un régimen de separación entre teología y experiencia espiritual. Han existido desde luego una presencia y una acción no siempre fáciles de determinar de la espiritualidad en el desarrollo de la teología, pero este hecho no ha impedido a la larga una fractura entre ambas. Este proceso ha empobrecido la teología académica de régimen científico,
al separarla de la contemplación y de la devoción. La reflexión cristiana debe ayudar a rehacer la unidad perdida, o por lo menos debilitada, entre dogmática y espiritualidad. Aunque atribuyamos hoy a la teología el sentido de una actividad reflexiva, racional y metódica, no ha de olvidar que trata de misterios divinos, que por su propia naturaleza han de ser más adorados y venerados que escrutados y analizados, y que por lo tanto ha de ser una teología de rodillas, y no simplemente instalada en una biblioteca. El sentido del misterio divino es muy apto para impregnar la especulación teológica con un tono de respeto y veneración, que la enriquecerá, y evitará en el teólogo la tentación de querer explicarlo o iluminarlo todo. La necesidad de esta complementariedad entre lo espiritual y lo teológico es hoy ampliamente sentida. En esta toma de conciencia ha influido el movimiento general de las ideas, especialmente el proceso renovador de la labor teológica que se inicia en el siglo XIX, así como la aparición de algunos grandes autores espirituales en cuyas obras se ponen de manifiesto las implicaciones teológicas de la experiencia espiritual. Tales, por ejemplo, el caso de Santa Teresa del Niño Jesús, 1873 a 1897, recientemente declarada doctora de la Iglesia, y el de San José María Escrivá de Balaguer, 1902 a 1975.